Recuerdo que cuando yo era muy pequeño, mi abuela y yo teníamos largas conversaciones sin que despegáramos ni un momento los labios. Ella lo llamaba el resplandor. Y durante mucho tiempo estuve convencido de que solo ella y yo lo teníamos. Seguro que tú también pensabas que eras el único. Pero hay otros que lo tienen. La mayoría no lo saben o no se lo creen. ¿Desde cuándo lo tienes? ¿Por qué no quieres hablar de ello? No me dejan hacerlo. Hoy hablaremos del Resplandor de Stephen King y El Resplandor de Stanley Kubrick. Este video no será un video normal, ya que entraremos en una de las mayores controversias, enemistades, giros de trama inesperados, quién es un genio, cuál versión es mejor, bestsellers, nominaciones. Sé que ya me entendieron. El libro y la película y el libro. Este video servirá como la semilla para comenzar con las grandes controversias a lo largo de la historia entre si el libro es mejor que la película basada en dicho libro o si la película supera la literatura. Claramente tomaré las obras más grandes de toda la historia y si quieren saber de algún libro en comparación con su película, solo déjenlo en los comentarios. Es por eso que en este video hablaré de qué es El Resplandor y qué es El Overlook. Hablaré de las dos obras las cuales son un culto, tanto en la literatura como en el cine. Comentaré la posición de Stephen King ante la película y por último, daré mi opinión respecto al libro y la película. Antes de comenzar quiero aclarar un par de cosas. La primera es que este video inevitablemente tendrá spoilers. La segunda, este video fue idea de un suscriptor, pero ¿es cierto lo que dice? Pues ya lo veremos. El Resplandor de Kubrick no se entiende mucho y tampoco se ve mucho, caso contrario a la novela. En la película no nos queda muy claro hasta dónde llegan las habilidades de Halloran y qué es el resplandor al que tanto se refiere. Solo se da una idea vaga sin profundizar demasiado en explorar esta cualidad, caso contrario al libro. Y aquí un paréntesis. Si la película se llama El Resplandor, porque lo que menos se ve es el resplandor, pues no es así, y aunque esto lo entenderán mejor más adelante, quiero resaltar un momento de la conversación que tuvo Kubrick con King al momento de hacer la producción para El Resplandor. ¿No crees que estas historias de fantasmas son optimistas? Significa que si hay fantasmas, hay vida después de la muerte. Señor Kubrick, ¿y qué hay del infierno? No creo en el infierno. Sé que muchos ya han visto la película, y pocos han leído la novela, así que lo diré de la forma más resumida posible. El pequeño hijo de los Torrance está dotado con clarividencia, telepatía, tiene la capacidad de leer los pensamientos, sentir emociones y sentimientos ajenos. Eso sería El Resplandor de una forma muy sencilla y dejándome cosas por fuera. Si quieren un video del Resplandor a fondo, solo tienen que pedírmelo. Pero también hablaría de Doctor Sueño, que es la secuela, también de la inspiración de King gracias a Edgar Allan Poe. Pero eso queda en sus manos. Dick Halloran tiene el mismo resplandor, pero de una forma inferior a la de Danny. Otro dato que vemos del resplandor es el poder de comunicarse entre sí. Las cosas que verás en el Overlook no podrán lastimarte, y si algo llegara a suceder, llámame mentalmente con fuerza. Quizás seré capaz de escucharte desde Florida y acudir al hotel. En pocas palabras, eso sería el resplandor. Ahora hablaremos del Overlook y cómo este fue el villano. El Overlook es un hotel. Todos los que hayan leído el libro o visto la película lo sabrán. Lo que no saben es el trasfondo de su historia. El Overlook abrió sus puertas en el año 1907 por Robert Tony Watson, su primer dueño. Sin embargo, desde su apertura, y gracias a que el pueblo más cercano, Sidewinder, estaba a 60 kilómetros, el hotel se encontraba en números rojos, ya que también los caminos son intransitables por el invierno, por lo que el lugar está prácticamente aislado del mundo, sobre todo cuando las tormentas se hacen más fuertes. Gracias a esto, conocemos que el hotel se vendió 4 veces más, en 1922, 1929, 1936 y a finales de la Segunda Guerra Mundial. Se menciona que el Overlook está construido sobre un cementerio indio. También se conoce que durante los años siguientes el hotel sufrió de varios suicidios, mafias y homicidios internos sin explicación. A pesar de esto, el hotel fue lujoso durante mucho tiempo y un gran sitio turístico por sus magníficas vistas a las montañas y lujosas estructuras. Y aquí hay un dato a tener en cuenta. El Overlook de Stephen King se sitúa en Colorado y el Overlook de Stanley Kubrick está en Oregon. El hotel a estas alturas aún no era lo que vimos en la novela y en la película.
Sin embargo, la gran cantidad de tragedias que allí sucedían llenaban poco a poco el lugar de mala energía y espíritus, que después se materializarían poco a poco. En este punto hay varios datos a tener en cuenta. El Overlook es un antagonista. Y se preguntarán, ¿cómo un hotel puede ser un villano? Como dije anteriormente, el hotel está embrujado. El Overlook mismo se encarga de corroer la mente de las personas que se hospedan allí, no de todos los huéspedes. Los espíritus no son más que una proyección que provoca el mismo hotel para cambiar la perspectiva del personaje e irlo consumiendo poco a poco, pero no solo teniendo el control de dichos espíritus, sino también de sus distintas facetas. Después de que la persona se convence o duda de su sentido de la cordura, el Overlook poco a poco va tomando posesión de su mente, y entre más tiempo se encuentre la persona en el Overlook, menos posibilidades existen de sobrevivir. El Overlook siente la presencia de la persona que posea un resplandor. Tanto Dick Hallorann como Danny Torrance lo poseen. Ahora bien, se nos da a entender en las dos obras que Danny tiene un resplandor mucho más fuerte y poderoso, y aquí es donde el hotel se vuelve el villano. Con la familia Grey, la familia que menciona Mr. Ullman, el hotel toma posesión de Delbert Grady y le ordena que mate a su familia, cosa que termina pasando. Pero en el caso de Jack Torrance es diferente, y aunque de esto hablaremos más adelante, es importante aclarar que el hotel le ordena a Jack Torrance que secuestre y capture a Danny, ya que quiere tener su resplandor. ¿Entienden el punto? El hotel piensa. No solo estamos hablando de un hotel embrujado, estamos hablando de un hotel consciente embrujado. Ahora que ya entendimos los dos conceptos principales, tanto del libro como de la novela, hablaremos de las dos obras. Hasta este punto no he mencionado grandes diferencias como tal, y tanto la película como el libro van muy de la mano, pero a partir de aquí mencionaré las grandes diferencias y por qué es tan diferente la película del libro. Hablaremos de los fantasmas, del Overlook y del comportamiento de los personajes principales. Aquí está la lista de los fantasmas que aparecen en ambas obras. Delbert Grady. Primero es mencionado por Stuart Ullman en el capítulo de la entrevista, aunque le llama Charles Grady, cuando este le advierte a Jack de lo que pasó en el hotel hace años, específicamente en el invierno del 70 al 71. Grady asesinó a su familia con un hacha, los amontonó y se suicidó con un disparo en la boca. Las gemelas Grady. Asesinadas en el invierno del 70 al 71 por su padre con un hacha, estas tienen su primera aparición cuando Danny pasea por el hotel en su primer día. Son los primeros fantasmas personificados que vemos en la película, y es en un momento bastante tenso. Luego esta tensión aumentaría cuando Danny recorre los imposibles pasillos del Overlook en su triciclo y se le vuelven a cruzar, pero hablamos de la película. En la novela se nos cuenta la historia que Delbert asesinó a su esposa e hijas y luego se suicidó, pero nunca se menciona que estas fueran gemelas. Esto solo fue un pequeño guiño de Kubrick. Miss Grady. Este personaje solo se conoce como la esposa de Delbert Grady y su asesinato, pero ni en la película ni en el libro tiene un papel más allá de eso. Lorraine Macy. Lorraine y su marido Mr. Liar se hospedaron en la habitación 237, 217 en el libro de King, pero esta acabó siendo encontrada en la bañera muerta. Hasta aquí la historia de la señora Macy en la película, caso contrario al del libro, en el cual este personaje tiene una historia bastante trágica. Esta era una mujer mayor, más o menos de 60 años, era muy elegante y había llegado con un chico joven de unos 18 años. Al principio los dos pasaban toda la noche en el salón principal y el joven obviamente enamorado de ella. Pero al final de su estadía de 10 días el chico ya coqueteaba con otras mujeres en su presencia. Un día el joven le dice al recepcionista que su esposa necesita medicina, mintiendo obviamente y dejando el lugar para no regresar jamás. La señora Macy trata de ser fuerte sobre su partida, pero acepta el hecho de que él la abandonó allí. Una noche subió a su habitación para no bajar nunca más. Días más tarde se encontraba en la bañera muerta y según la autopsia la señora Macy tomó una sobredosis de píldoras junto con alcohol. Orange Derwent. Aquí hablaremos de las dos versiones del personaje, pero antes, ¿quién era este personaje? Derwent fue un inventor millonario, piloto y un gran productor de películas, además de ser un gran empresario que compró el Overlook y lo tuvo en su posesión desde 1945 hasta 1970. La versión adulta de Orange aparece ante Wendy con una bebida. Él tiene una brecha en la cabeza, chorreando sangre. Su versión joven la podemos ver cuando Wendy sube las escaleras del hotel buscando una salvación en el tercer acto de la película. Allí se encuentra cara a cara con una habitación donde dentro está Derwent siendo complacido sexualmente por un perro. Y es que este perro, o hombre con disfraz de perro, o este perro con cara de... Esta escena tiene un trasfondo bastante oscuro.
Resulta que el perro que vemos no es más que un hombre llamado Roger. Roger era un huésped del hotel que estaba perdidamente enamorado de Derwent, y este lo sabía. Algo que olvidé decirte de Derwent es que nunca fue una persona amigable. Por esta razón trataba a Roger como un perro, y un día le dice que si se aparece en su fiesta con un traje de perro, él mismo permitirá que le realice una felación. Roger estaba tan obsesionado que lo hizo. Ese mismo día murió y su espíritu queda atrapado en el Overlook con el disfraz de perro. Y aquí está la historia. No, Lloyd. Este es el barman que atiende a Jack, y muchos piensan que este es el personaje que acabó con la cordura de Jack al hacerle caer de nuevo en la bebida, pero esto es lo que refleja la película, ya que en el libro no es así, pero de esto hablaremos más adelante. Dick Halloran. ¿Qué puedo decirte de este primero personaje? Él es el que recibe a la familia Torrance, se presenta como el jefe de cocina del hotel y les da un tour. Habla con Danny del Resplandor y por último intenta salvar la familia, pero es sorprendido por Jack y finalmente muere. Pero me creerían que en el libro este es uno de los personajes principales y es uno de los eslabones claves de la historia. Y no solo eso, es uno de los héroes de la novela y cuando Danny lo llama con su resplandor, este personaje realmente sirve de algo. Pues sí, otro guiño de Kubrick. Me faltarían Jack Torrance y su esposa Wendy Torrance, pero dejaremos que Stephen King nos dé su opinión sobre estos dos personajes más adelante. Como pueden ver, les traje todos los personajes de las dos obras, pero falta el más importante. Ahí está. Y si se preguntan por qué no está del lado de la película, bueno, esta para mí es la mayor muestra de cómo puede cambiar un personaje de la literatura al cine. Danny Torrance. En la película podemos ver un niño asustado que tiene un poder que no comprende y es perseguido por su padre que está loco y tiene un hacha en la mano. Pero en el libro vemos mucho más que eso. Un personaje fundamental para el desarrollo de este personaje es Tony. ¿Pero quién es Tony? Bueno, pues en la película Danny se comunica con un amigo imaginario que le muestra algunas cosas que sucederán en el futuro. Aunque estamos conscientes de la presencia de Tony, nunca lo vemos. Damos por hecho que está ahí gracias a un extraño movimiento del dedo índice de Danny y a un estado de trance en el que él entra. Sin embargo, en el libro de Stephen King, Tony, quien es aparentemente una manifestación del gran poder que alberga Danny, mantiene un papel activo. Tony se le presenta en vívidas alucinaciones y equivalen a algunas de las partes más terroríficas del libro. Desde el principio, este le muestra todo tal cual sucederá en el futuro, la tragedia que desencadenará a su padre al aceptar el nuevo trabajo como cuidador del Overlook, y hacia el final del libro nos enteramos que Tony es la futura representación de Danny. Es el mismo, pero con algunos años más de edad. Otra gran diferencia entre el libro y la película, obviando el caso de la ubicación, regalo de Kubrick, es que este nos regala un laberinto en la novela que no existe. Dicho laberinto reemplaza en la novela un jardín con grandes setos en forma de animales, específicamente un conejo, un perro y varios leones. Pensarán, ¿cuál es el terror en esto? Bueno, pues estos animales cobran vida y matarán a la persona que el Overlook les ordene. A pesar de esto, la escena en la que Jack Nicholson persigue a Danny con un hacha en mano a través del enorme laberinto congelado es simplemente espectacular y una de las escenas célebres, pero mencioné hacha en mano, pues esto también es diferente. El hacha con la que Jack rompe la puerta de la habitación que les fue destinada por el gerente del hotel, y diciendo la mejor frase de todos los tiempos, no existe. Tampoco existe la escena de Halloran siendo asesinado por Jack Nicholson. En la lectura, Jack tiene como arma un mazo de rock, y esto a su vez elimina completamente las dos escenas, pero añade una escena incluso más terrorífica. Jack, en el libro, y en un momento de lucidez, le ordena a Danny que huya para después desfigurarse la cara con el mazo. En realidad, el hotel lo obliga a hacerlo. Posteriormente, Jack, o lo que queda de Jack, intenta restaurar la presión de la caldera, pero esta explota llevándose consigo todo el Overlook en un infernal incendio en el que Torrance pierde la vida. Y aquí hay algo que olvidé decirte. Pero antes de eso quiero advertir que hablaré sobre el final del libro, siendo esta una de las grandes diferencias con la película, así que los que quieran leer la novela, por favor sáltense esta parte, no quiero ser quien les arruine el final del libro. En el incendio que hablé anteriormente del Hotel Overlook, los tres sobrevivientes que son Halloran, Danny y Wendy observan la verdadera forma del hotel, o más bien de la maldad que vive dentro de él. En el libro se nos describe como una gran sombra negra con largos tentáculos que es consumida por las llamas. Y este sería el final del hotel. Ahora pasaremos a la recta final de este video. ¿King o Kubrick? Kubrick o King. Saben que este canal es de libros. Saben que la película se basa en el libro, así que miraremos qué opina el autor del Resplandor de una de las obras más grandes de todos los tiempos. Creo que El Resplandor es una película hermosa con una imagen magnífica, ha aclarado King en algunas ocasiones.
pero esto lo dice antes de tomar impulso. En realidad Stephen King sigue pensando que Stanley Kubrick no entendió El Resplandor, y es que es sorprendente que la película más importante de la gran colección de adaptaciones de King es justamente la que más le disgusta. ¿Pero por qué le disgusta? Tras infinitas charlas y discusiones, los dos genios terminaron no llevándose demasiado bien la presencia del otro, lo que llevó a Kubrick a incluir algunas guiños. Mientras que el escritor criticaba el resultado tachando al personaje de Shelley Duvall como uno de los más misóginos de la historia del cine. Esas son fuertes declaraciones, ¿verdad? Pero es cierto, y les diré por qué. En el libro de Stephen King, Wendy Torrance es una despampanante rubia de 20 y tantos años, más niña que mujer. En la película de Kubrick, Shelley Duvall da vida a Wendy, una esposa asustadiza de cabello oscuro, complexión delgada y rostro pálido. A diferencia de la película, en el libro se nos muestra el cambio que sufrió Wendy, tanto físico como emocionalmente, después de que su esposo intentara asesinarlos a Danny y a ella. Jack le rompe un par de costillas y le lastima una vértebra de la espalda, lo que la obliga a usar durante varios meses un corsé de escayola. Su recuperación es lenta y las pesadillas la atormentan recurrentemente. Wendy es descrita como algo que se rompió y volvió a unirse. Nunca volverá a ser la misma, pero tras la desgracia adquirió una belleza salvaje. Así que sí, una mención honorífica a esta escena. ¿Y qué dijo King sobre Jack? El personaje de Jack Torrance no tiene ningún arco en esa película. Insiste. Cuando vemos por primera vez a Jack Nicholson, está en la oficina de Mr. Ullman, el director del hotel, y ya sabes en ese momento que está loco como una cabra. Pero analicemos esto. El personaje más complejo de esta historia es, en la película de Kubrick, un hombre con poca tolerancia a la frustración que muestra una repulsión creciente hacia su esposa y único hijo. Por supuesto, los fantasmas del hotel, especialmente Grady, darán idea a Jack del escarmiento que merece. Sin embargo, en el libro original, Stephen King nos relata a un hombre débil con un pasado tormentoso que, no obstante, ama a su familia y desea lo mejor para ella. El Overlook necesita apropiarse de Danny y de su inmenso poder, por lo que poseerá a Jack literalmente, para que dé caza a su mujer y le entregue a su hijo. En los últimos momentos de su vida, aún bajo la influencia demoníaca, Jack logra tener un momento de lucidez y alertar a su hijo, pidiéndole que huya mientras pueda. Acto seguido, el hotel toma total control de él. Gran guiño de Kubrick. Y antes de pasar al final de este video, quiero resaltar dos cosas. King comentó para el New York Times que entre la versión de Stanley Kubrick, El Resplandor de 1980, y la rodada por Mick Garris en 1997, se queda con la de Mick Garris. Sabía lo que se suponía que tenía que hacer. Comenta sobre Steve Weber, el actor que encarnó al protagonista de la miniserie noventera. Se suponía que debía expresar amor por su familia y el hotel simplemente aplastase gradualmente su sentido de la moral y su amor por su familia. También, y la frase que define todo, King comenta sobre la película de Kubrick. Como ya he dicho, es como un precioso Cadillac sin motor en su interior. En ese sentido, cuando se estrenó, muchas críticas no fueron demasiado favorables, y yo era uno de esos críticos. Y hablando de críticos, ¿recuerdan cuando al inicio del video mencioné giros de trama? Pues no me refería ni al libro ni a la película. Resulta que casi cuando salió El Resplandor en 1980, la película de Kubrick fue nominada a los Golden Raspberry Awards, mejor conocido como los Anti-Oscar, respectivamente en la categoría de Peor Director y Peor Actriz. Vaya giro de trama. A lo largo de este video he mencionado las grandes diferencias que hay entre la película y el libro. Cada quien puede sacar sus conclusiones. Y bueno, si llegaron hasta este punto es porque esperan mi opinión. Como dijo Stephen King, El Resplandor del cine es un gran Cadillac sin motor, y estoy de acuerdo. El Resplandor de King se publicó en 1977. El Resplandor de Kubrick se estrenó en 1980. El éxito del primer bestseller de King y el prestigio que catapultó a Kubrick como una leyenda. Esto coloca las dos obras en igualdad de condiciones. 40 años después, sigue en la categoría de películas que cambiaron el cine del terror, y aunque El Resplandor es coronada como uno de los mayores thrillers del terror, aquí ronda la respuesta. Algo que muy pocos saben son las palabras que dijo Kubrick a Danny Lloyd, niño que interpreta a Danny Torrance. Kubrick protegió siempre a Danny Lloyd, y este mismo le dio a entender que la película era un drama, no una de terror. Y aunque claramente es una película de terror, la película de Kubrick es un invierno al lado del infierno de la obra de King. 40 años después, hay personas que dicen que El Resplandor es una de las pocas películas que sobrepasó el libro, teniendo como definición del Resplandor la obra maestra de Kubrick. Y es que no hay más palabras, la obra maestra de Kubrick armó lo que conocemos hoy en día como terror psicológico. Pero olvidan que esta obra es una adaptación a King,
y no han visto la obra. Y aquí cobra sentido la frase, es un gran Cadillac sin motor en su interior. Y solo hay 3 formas de ver esto. La obra de Kubrick es una pésima adaptación al Resplandor de King. Los críticos se encargaron de dejarlo claro y también vimos la nominación a los premios Razzie. La obra maestra de Kubrick es una gran representación de lo que es el Resplandor de King bajo el pensar de Kubrick, cobrando sentido el fragmento de conversación que comenté al principio del video y la idea que tiene King al decir que Kubrick no entendió el libro. Y por último, simplemente diré que la película no sobrepasa el libro y el libro no sobrepasa la película. Me atrevería a decir que lo que vimos en la película es El Resplandor, escrito por Kubrick, ya que como dato final, Kubrick en sus espacios libres entre grabaciones de la película hacía cambios moderados al guión, ya que como sabemos, el segundo apellido de Kubrick es perfeccionista. Y para contestar a la pregunta, sí, el libro es mejor, así que mejor lean el libro. Hasta la próxima.